tenemos que hablar hoy de reforma a la salud, porque por más que se ha intentado en el Congreso de la República, ha habido muchas trabas, muchas dificultades para que este proyecto avance. Es un escenario donde hay ciertas realidades de parte y parte que se aprovecha en una polarización coyuntural en el momento que se está tramitando el proyecto de ley que marcará la suerte de la salud pública en Colombia y de las EPS. Las EPS han construido, pero también han estado en crisis siempre. ¿Cuántas han sido liquidadas? ¿Cuántas han desaparecido de su creación con la Ley 100? No menos de 40. Y se crean y se terminan. Y hoy hay unas EPS depuradas. Pero estos 30 años de EPS y de Ley 100 en salud han sido siempre titulares de prensa, de radio, de televisión. Se quebró, se acabó, se liquidó, se intervino. Y hay varias constantes. La salud de los colombianos, el 98% estamos afiliados, régimen subsidiado, régimen contributivo o régimen especial. Y otra realidad es que el 62% de la totalidad de tutelas en Colombia la origina los servicios de salud. Si es tan buena, la gente se ha vuelto muy inconforme y se queja por todo, o hay algo para construir. La verdad es que siempre se han quejado también los hospitales públicos y privados de que las EPS no giran. Entonces, esto de ahora que se presenta en grandes titulares existe desde la creación de la Ley 100. Aquí no hay noticias nuevas. Lo nuevo y donde nos debemos de detener es que se ha propuesto una reforma pensional que tiene por parte del gobierno un ítem, mayor intervención del Estado, mayor direccionamiento financiero y mayor control del Estado en la primera etapa de la salud, que es estos centros primarios de atención por cada 25.000 habitantes, y la promoción y la prevención. Y eso es lo que hay que discutir, sin odios, sin desinformación. Las EPS han construido, pero llevan 30 años de crisis, no es de ahora. Y la cantaleta siempre hay, no alcanza la UPZ, no alcanza lo girado por el gobierno, y los hospitales lo mismo, sobre todo los públicos, nos tienen quebrados. Se hablan de 10, de 20, de 30 billones. Qué bueno que la ley que se debe construir, no pensando en elecciones, afortunadamente ya pasaron, sino en el bienestar de todos los colombianos, por encima de los odios, por encima de los partidos, tengan tres cosas básicas. ¿Quién va a manejar? ¿Quién va a dirigir? Importantemente el Estado, cómo, hasta cuándo y en qué condiciones. Segundo, que ha sido un fracaso en Colombia desde la construcción de la Ley 100. La promoción y la prevención que se debería las EPS nunca la han hecho, porque mal dicen algunas personas cuando opinan que el negocio de las EPS es cuando la gente se enferma y no que evitar la enfermedad. Y tercero, el talento humano de toda la construcción del servicio de salud. Son 800.000 colombianos, médicos, enfermeras auxiliares, especialistas, bacteriólogos, camilleros, que no tienen un sistema laboral sano. Hay que construir. Otro problema que hay que mirar, el envejecimiento de la población. Colombia necesita más especialistas y no los tienen. Hay una especie de cofradías. Colombia arroja 5 neurocirujanos por año, 15 psiquiatras por año, y necesitan 20 en la una y 150 en la otra. Son muchas las aristas, hay que abordarlas con construcción, y afortunadamente ya terminaron las elecciones regionales. Juan Carlos. Que el ministro lo que debe hacer es, dentro del sistema actual, resolver los problemas de la salud del pueblo. Doctor Oscar Iván Palacio, se ha dicho desde siempre que en el proyecto de reforma a la salud no desaparecerían las EPS, sino que tendrían una función distinta. Y las críticas que han recibido las EPS, sobre todo por los casos en los que usted mencionaba al principio, de muchas intervenidas y otras que se han desaparecido, no solo ellas, sino con los dineros de la salud, y no hay quien responda, y hay unos casos muy conocidos donde se invertían esos dineros en otras cosas, pues ahí donde genera la desconfianza de si son necesarias o no las EPS, para que sean simplemente un intermediario. Pero inclusive, repito, el gobierno nunca ha dicho que van a desaparecer, sino que van a tener unas funciones distintas. Es difícil que coexistan estos, digamos que los actores del sistema
pero en el caso de las EPS con una función distinta, ¿o tiene que ser como están ahora? Germán, gracias por esa acotación. Hay mucha desinformación. El gobierno ya concertó que las EPS no se terminan y que las que funcionan hoy en día seguirán funcionando. Además, la más importante que se le olvidó a Juan Carlos, y creo que es buena, a pesar de que tiene muchas críticas, que la de 9 EPS. Se queda un poco corta, pero y no olvidemos que hay 2 o 3 EPS que son socias de cajas de compensación familiar, como en el caso de Compensar en Bogotá. Las EPS no se terminan las que están colgadas, se terminan las que han sido perseguidas por politiquería. No olvidemos que Salucó se llevó más de 7 billones de pesos de la salud de los colombianos, y cuántas vidas se llevó. O sea, las EPS no han sido un reinado de pulcritud, ha habido de todo y para todo. Lo que hay que hacer es tener muy clara cuál es lo que van a hacer las EPS. El gobierno tiene en su visión que a través de las IPS públicas y las que se puedan crear incluso en sociedad o en consorcio con otras entidades de ONG o capital privado, va a haber el primer nivel de salud para que las EPS en el segundo, en el tercero, en el especializado se multipliquen y trabajen allá. La verdad es que las EPS hoy en prevención y en promoción han sido un fiasco, han sido un robo de frente, porque están entre sus obligaciones. Hoy, con desparpajo y cuando cumplí 61 años, una EPS de buen nivel de la que usted me va que pase en un chequeo ejecutivo. Eso es 1 en 1 millón. Aquí la prevención, la promoción debe ser definitiva, y esa es una de las aristas del gobierno nacional, que se inicia con el primer nivel de salud. Cuando el niño, la gestante o el anciano van a ese médico de la comunidad a un mínimo costo para que luego los viabilicen para otras partes. Pero yo creo que aquí el problema, Germán y compañeros, es como de la confianza, porque entonces tiene que haber autonomía médica, tiene que haber auditoría médica, y en últimas lo que tiene que haber es una buena atención para los pacientes con los recursos que tenemos en el sistema colombiano. Lo que hemos notado, doctor Palacio, a veces quejas de los pacientes es que lo que hacen algunas, no vamos a decir que son todas, porque hay unas EPS que son reconocidas, que funcionan bien y que atienden bien a los pacientes, pero algunas EPS tienen por costumbre negar cualquier tipo de servicio, porque eso es lo que da la rentabilidad. Entre más neguemos servicios, entre menos medicamentos les aprobemos, entre menos procedimientos, pues nos va a quedar más plata. Eso se está jugando con la salud de un paciente para hacer ese tipo de prácticas. Por eso se han vuelto instituciones financieras donde lo que priman son las primas de seguros. A menor atención, menor costo, más rentabilidad. Pero yo quiero coger una frase del doctor Valdivieso cuando dice, es que los médicos en los procedimientos, cuando uno va a una pequeña urgencia o prioritaria, eso tiene 3 denominaciones, o urgencia vital, estamos bajo control. No, doctor Valdivieso. Los médicos de camilla y de camisilla atendiendo pacientes están bajo presión, sin buenos contratos laborales, con salarios de panaderos o de albañiles. Sin demeritar a los panaderos. Que ojalá ganen bien, pero el panadero es con el pan, que es vital, pero este es con la vida, una decisión. Y a presión, ustedes están a presión. No ha habido una política de talento humano en la salud con 800.000 servidores. Hace 8, 10, 12 años, Jaime Cuartas fue el ponente de la ley de talento humano en el recurso humano, y nada o poco se ha hecho. Hoy, el 40% de los servidores de la salud tienen contratos precarios, todavía, con las cooperativas de trabajo con las cooperativas de trabajo asociado, cosa para la historia. Aquí no la terminó ni Santos, ni mucho menos el doctor Uribe, ni el doctor Duque. Las prohibió Obama para poder celebrar el contrato de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y aún hay con los médicos los contratos con terceros, y en los hospitales municipales no importa ser alcalde.
La alcancía que importa es la del hospital, que tiene 20, 30 veces más funcionarios públicos. Los médicos y el talento humano de salud está a presión por persecución de sus condiciones laborales, y creo que es parte integral y vital de la reforma a la salud. Un médico enfermo, resentido o presionado es el primer eslabón para una mala atención en salud. Y qué no decir de una política también de medicamentos. La cuenta única de salud, como lo dice el doctor Valdivieso, es un reto para los colombianos. Funciona en el país, diría, más desarrollado en disciplina social en el mundo que Japón. Ya hay solo una cuenta para las pensiones y para la salud. Son habitantes envejecidos y nunca ha habido un problema. O sea, vamos a aprender, vamos a copiar un modelo que está en el país más desarrollado del mundo, no solo en desarrollo material, sino espiritual y disciplina de sus habitantes. Segundo, a doña Marlene, bueno comentarle que qué bueno que ame a su EPS, a sus médicos, que hay que amarlos. Son personas importantes en nuestra vida, desde la cuna hasta la tumba. Pero también hay que hacer un llamado de atención. Si esto fuera tan bueno, tan maravilloso, el 62% de las tutelas en Colombia, desde niños neonatos, a través de sus padres o de sus abuelos, hasta ancianos y personas moribundas, constituye la reclamación de la justicia. Algo está fallando, y no poquito, demasiado. Personas que se mueren, personas inválidas, personas sin medicamentos, personas sin incapacidades. Hay que mejorar lo que haya que mejorar, hay que acabar lo que haya que acabar, y hay que tener un compás de espera no político ni menos politiquero. Aquí no necesitan ni ser liberal, ni derecha, ni izquierda, ni gobiernistas, ni antigobiernistas, en 4 factores: que el Estado controle y gire. Segundo, que haya una política realmente de prevención y promoción. Lo he repetido 5 veces, pues vale la pena por si voy a cerrar, que en Colombia ha sido inexistente en 30 años de la Ley 100, a un costo enorme, casi que un robo, porque a las EPS también tienen esa función. Tercero, que haya un buen trato a los 800.000 servidores públicos y privados de salud, desde la señorita auxiliar, joven, camillera o auxiliar de enfermería, hasta el médico especialista que opera con robótica. Que hayan priorizaciones en la salud, porque en Colombia se ha vuelto una rosca, doctor Valdivieso. Colombia está dando 20 psiquiatras por año, necesitamos 2.000. Está dando 10, 20, 30 oncólogos. No hay nada para una población que envejece. Y sobre todo también cultura. Se necesita mucha educación, porque muchos pacientes, sobre todo de régimen contributivos, son demandantes abusivos. Los lunes y los martes de puente, hoy que estamos en un martes de puente, son llenos por guayabo buscando incapacidades. Es una suma de cosas culturales, financieras, humanas, que hay que trabajar sin odios, sin polarizaciones, pero urgentes. Que al menos esta reforma del gobierno deje lo mejor, pero el gobierno, que es la autoridad, tiene la capacidad de girar. Y por último, no le vuelvo a hablar, doctor Germán, va a haber un microgobierno que son 37 miembros de la Junta Nacional de Salud Pública, donde deben de estar muy bien representados los médicos y las entidades educativas. Eso va a ser un mini congreso permanente con capacidad de regular durante todo el estadio de la reforma pensional en los años subsiguientes. Esto no se van a sacar una ley, unos decretos, sino va a caer una organización nacional replicada a nivel departamental para hacerle seguimiento a la reforma. El sistema puede funcionar, yo creo que puede funcionar, tengo fe en que puede funcionar, pero también el gobierno nacional debe sentarse con los sectores y dialogar. Yo no sé por qué a veces Gustavo Petro se enreda tanto como para dialogar con los sectores. No entiendo por qué, si los necesita además para que salga una reforma muy buena. Doctor Palacio. Sí, insisto en que es importante que en el diálogo, para la tranquilidad de todos, el gobierno ha reafirmado, tengo entendido, que las buenas EPS continúan, se necesitan además. Si en Colombia hoy se cierra una EPS, colapsaría el sistema, porque se recargan todas, pero cierro por 5ª vez. Prevención y promoción inexistente en Colombia. Talento humano irresponsablemente atendido en lo laboral. Especialistas que faltan. Política de salud mental. Y también atender la infraestructura hospitalaria en todos los niveles, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población.
Doctor Valdivieso, usted nos decía algo durante la pausa que me parece que sería bueno que se lo dijéramos al aire a los televidentes. No podemos hacernos ilusiones de que vamos a tener plata para todo. Sí, el sistema de salud colombiano tiene unas limitaciones. Entonces, uno de los problemas que tenemos es esto de los presupuestos máximos, o sea, las cosas que no están incluidas en el plan básico de salud. Aquí tiene que haber un plan básico de salud que incluya lo indispensable y necesario. Para que no tengamos que gastar en cosas diferentes. El llamado al ministro de Salud que hacemos las organizaciones médicas nacionales en este momento es: señor ministro, no espere la reforma, comience a resolver los problemas de salud que tenemos a lo largo y ancho del país: falta de medicamentos, problema de disminución en la atención materno-perinatal, la reconstrucción, como lo dice el doctor Palacio, de la promoción y prevención a nivel nacional. Para eso, señor ministro, no necesita usted la reforma de la salud. Puede comenzar a trabajar desde ya. Buena sugerencia. Sí, señor. Lo importante, yo creo que con eso podemos concluir, es que